cuidas mis fuerzas, te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Oh, oh, mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos, que el Señor los bendiga y bienvenidos a una enseñanza más del libro de los Efesios. Hoy veremos el capítulo 3. El libro de los Efesios es un gran libro, muy importante para entender
digamos que ese misterio escondido que Pablo dice, a mí se me ha sido revelado. La semana pasada, compadre Camilo hizo la enseñanza del capítulo 2, donde habla de un misterio que hay en una reconciliación en Yeshua para dos pueblos. Un pueblo llamado el pueblo judío, Israel, y para los que parecía que no eran parte de ese pueblo. Y a eso en la Biblia son conocidos como los gentiles, que han venido a ser pueblo, de lo cuales nosotros somos partícipes. Así que el capítulo 3, Pablo, el que veremos hoy, Pablo aquí tiene como título Ministerio de Pablo a los gentiles. Y es una enseñanza o bueno, no una enseñanza, unos párrafos donde nos cuenta cómo Pablo ha sentido su llamado para evangelizar, para atraer, para incentivar a que los gentiles o a las naciones pues encuentren un lugar delante del Señor. Todos tenemos un lugar delante de Dios. Y eso es lo que quiero que hoy finalmente tengamos como una enseñanza en conclusión al final de la enseñanza. Y es que todos nosotros tenemos un lugar delante de Dios, y es que nosotros pues también lo aceptamos y también nos vemos reflejados en eso. Vamos a orar y hacemos el comentario del día de hoy. Padre Celestial, te doy gracias por tu voluntad preciosa que nos tiene delante de ti hoy, Señor. Te agradezco por todos los que te invocan, Señor, por todos los que se unen al llamado del día de reposo, el día de conocerte. Te agradezco, Señor, porque has puesto delante de nosotros tu palabra, Señor, la luz y el camino para reconocerte, Señor. Bendito eres, Señor, que haces de este camino, Señor, una senda transitoria para todos nosotros. Enséñanos y háblanos al fondo del corazón, te lo ruego. En el nombre de Yeshua. Amén. Bien, para entrar al capítulo 3 vamos a leer un poco del capítulo 2, ya que es una continuación. De hecho, arranca diciendo por esta causa. ¿Y por esta causa de qué? Pues vamos a ver de cómo terminaba el capítulo 2. Entonces todos agarren sus Biblias o abran sus Biblias electrónicas y vamos a la par. Capítulo 2, versículo 11. Voy a leer de largo simplemente para contextualizar. Por lo tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero del Mesías, por ustedes, los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes se los he escrito brevemente. Bueno, es un texto largo, pero tenía que leerlo porque Pablo está diciendo: Dios me ha dado una revelación que les he dicho brevemente. ¿Cuál revelación? Pues se las acabo de leer. ¿Qué le fue revelado a Pablo? ¿Ah? ¿Qué le ha sido revelado a Pablo? Pablo habla de un misterio de los siglos. Pablo habla de algo que no se entendía. ¿Qué es lo que no se entendía?
y que Pablo nos ha comunicado como una revelación. Que el reino de los cielos está cerca, ¿qué más? Así es, Arpad, que los gentiles o el mundo del que no había esperanza, y uno decía, pues Dios, ¿cómo va a rescatar al mundo? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cómo es este misterio? Que te haré padre de multitud de naciones y serán benditas. ¿Cómo el Señor va a bendecir al mundo? ¿De qué manera? Ese es el gran misterio. Pablo dice, a mí se me reveló cómo. A mí se me reveló cómo. ¿Y cómo es que es posible que haya un lugar para un único pueblo, pero que no es uno, sino son muchos? ¿Qué es el mundo entero? ¿Cómo es posible que haya lugar para todos? Aquí menciona algo importante que tenemos que aprender, y es la reconciliación en Dios. Una reconciliación en Dios, pero ¿cómo puede Dios reconciliar en sí mismo al mundo? Mediante Yeshua, mediante el Mesías, mediante su muerte y muerte de cruz. En la muerte del Mesías, y ese es el gran misterio que Pablo dice, ahora entiendo, y es que en su muerte de todos nosotros nos ha llamado a ser un solo pueblo. Un solo pueblo. ¿Por qué es un misterio? Pues porque toda la Biblia habla principal y particularmente de Israel, no del mundo. Entonces una pregunta básica es, ¿cómo Dios va a rescatar al mundo si no hay más que un pueblo llamado Israel? En toda la Biblia. Pero en el origen, desde las promesas se lee a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo es posible, no? Además que el pueblo judío ya para esta época, la época de los apóstoles, tenía un tipo de proselitismo, es decir, llamaba a los pueblos a que se conviertan al judaísmo, pero no tenían, digamos que el mismo, no se les adjudicaba el mismo tipo de judaísmo, sino que había como unos niveles, llamémoslo así. Lo que se buscaba era, por supuesto, reencontrarse con sus hermanos en el exterior, lo que en la Biblia se conoce como ¿qué? ¿A cómo se le llama al pueblo que estaba disperso? Dime. A la dispersión, a la galud, al pueblo, a las casas perdidas de Israel, a las ovejas perdidas. Y cómo el Señor, o cuál es la pregunta de los apóstoles cuando el Señor resucita y se va a ir. Maestro, ¿cómo? ¿Restaurarás el reino de Israel? En este tiempo es que vas a restaurar el tabernáculo caído de David. Y todo esto es una alusión a un Israel que estaba para ese momento pues desintegrado. Pero el gran misterio es que con esa desintegración aparente vino el rescate de muchos, de los muchos, del mundo entero, entre los cuales nosotros nos contamos. Y esto es algo digno de alegría. Eso es algo que nos debería llevarnos a recapacitar sobre entonces, como yo le contaba a unos hermanos que están viniendo a entender el camino del Señor y al arrepentimiento y a conocerlo, a decirles, allá, cuando ven ustedes las estrellas, allá en esos punticos que vio Abraham alguna vez, estaban nuestros nombres también puestos. Y Abraham y el Señor nos vio desde ese tiempo y nosotros nunca lo supimos sino hasta ahora. Nosotros estamos ahí contados entre las arenas del mar y entre los millares de estrellas. Allí estaban nuestros nombres. Miles de años y a miles de kilómetros de distancia, en otros lenguajes, como colombianos, como venezolanos, como quiera que seamos, el Altísimo ha pensado en nosotros y nos ha visto en las estrellas, o nos llamó así desde las Escrituras. Y sin duda cuando lo piensas, una noche de estas que esté despejado el cielo y te asomes y veas el cielo, y pienses que ese cielo que seguramente vio Abraham, porque créanme que la edad de las estrellas supera de lejos todo lo que conozcamos. Seguramente veía las mismas estrellas, las mismas constelaciones. De aquí al tiempo de Abraham habrá cambiado muy poco el cielo. Y pensar en que estamos viendo lo mismo que él vio cuando el Señor le dijo, cuenta las estrellas del cielo si puedes. Pues a mí me resulta muy conmovedor.
muy conmovedor, y pensar que Él se refería a mí también, y que se refería a todos nosotros, entre ese cúmulo de estrellas, y entre esa arena del mar, y entre esos peces de las aguas. Pero el misterio siempre fue, ¿y cómo el Señor va a contar entre las estrellas a un poco de gente pagana que vive entre sus dioses y entre sus costumbres, de los cuales Él mismo ha dicho, destruyanlos, porque hay maldad en ellos? Pues he aquí el gran misterio es la reconciliación en Dios mediante Yeshua, por lo cual todos los que invocamos el nombre de Yeshua venimos a ser parte de esa reconciliación, ya que lo que hacemos con nuestra confesión, con nuestro reconocimiento, con nuestra proclamación de su nombre, es decir, yo también me sumo, yo soy parte de las promesas. De hecho, pensar en que nosotros somos el testimonio vivo del cumplimiento de las promesas es la parte que más lo hace a uno, pues, conmoverse. Muéstrame que Dios es real. Espere, yo estoy aquí presente. Yo soy una evidencia porque Él prometió algo sobre mí cuando dijo que los que no eran pueblo serían pueblo. Y después de tanto tiempo aquí estoy como un testimonio de sus promesas. Así que, en efecto, sí, como alguna vez escuchaba en la iglesia en que crecí, el mayor milagro finalmente soy yo. Todos quieren un milagro, pero el mayor milagro eres tú, si es que has venido a ser un nuevo hombre, un nuevo pueblo, parte del pueblo que el Señor llamó su pueblo, del cual dijo que sería restaurado. ¿O qué dicen los profetas todo el tiempo? Que llamaría a su pueblo de entre las naciones y los recogería y los, ¿cómo se dice? Los compactaría, los reuniría como un solo rebaño. Así que Pablo dice, pues yo he venido a ser apóstol para todos ustedes, los gentiles. Así que el término gentil, que se utilizaba de una manera pues conceptual para referirse a los pueblos, viene del término hebreo goim, que significa pueblos, naciones, se traduce como gentil. El pueblo judío pues sí lo llevó a otra, digamos, significaba diferente para ellos, y era un término un poco despectivo, porque el término simplemente significaba usted es extranjero, pero no como cuando uno se refiere a un extranjero, sino como se refiere usted no pertenece acá. Entonces el término gentil sí es despectivo, en esta época ya lo era, y hoy en día sigue siéndolo. Y sin embargo, bíblicamente solamente significa pueblos, al punto que también la Biblia dice, ustedes en otro tiempo también fueron gentiles. Porque como dice la escritura, Abraham fue llamado siendo ¿qué? Gentil o siendo un judío, ¿no? Ni siquiera existía el pueblo judío. Fue llamado siendo incircunciso o circunciso. No existía la circuncisión, o no para él. Así que todos nos vemos reflejados en ese Abraham como uno alejado de las promesas, los pactos, la ley, de todo. Y el Señor le entrega a él y a sus descendientes este camino. De lo cual Pablo se enorgullece mucho diciendo, pues el Señor me ha enviado a ustedes para el rescate. Ahora sí, habiéndoles contextualizado versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por ustedes, los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. ¿Por qué dice que prisionero? Porque estaba prisionero. Porque estas cartas las escribe en prisiones. Prisiones no que él buscara porque le gustara ser preso, que buscaba a sabiendas, o más bien que sabía que tendría por causa de la predicación a los gentiles. Porque no estaba preso en Jerusalén, estaba preso en medio de tierras de gentiles. ¿Por qué metieron en diferentes ocasiones preso a Pablo? Recuérdenme. ¿Por qué estuvo Pablo preso en diferentes ocasiones? Por predicar, por anunciar un mensaje diferente, que era muy disruptivo, que era muy diferente a cualquiera de la época. De hecho, estaba evangelizando. ¿Quién evangelizó antes? La verdad, siendo muy honestos, la predicación de los dioses no era común, porque los dioses eran enseñados de una manera tradicional, de una manera cultural, pero ir a otra nación a predicar de un dios extranjero, eso es de lo más particular. Era algo muy diferente. Hablar de un dios que nadie oyó jamás. Los griegos, ¿qué decían? Oigan a que los dioses se hacen hombres, ¿no?
le dijeron a Pablo. Pero se interesaron en otros, dijeron, ven, háblanos de este Dios que tú vienes a enseñar. Porque nosotros tenemos un altar allí para el Dios no conocido. Porque sabemos que hay un Dios, quizás no estamos adorándole. Y Pablo dice, pues sí, al Dios no conocido es que les vengo a predicar. Y eso que es completamente novedoso en toda la Biblia. Porque el proselitismo judío tampoco era así. No es que ellos iban a golpear a las casas, a decirle, usted que es griego, por favor, vuelva hacia el judaísmo. Eso no existe. Lo que pasa es que entre la dispersión de judíos por causa de las diferentes tormentas que hubieron en medio del pueblo, también sus creencias los acompañaron y fundaron sinagogas en sus diferentes lugares y naturalmente pues allí se enseñó y muchos de los pueblos en los que llegaban pues se terminaban en muchas ocasiones asimilando en eso, por lo tanto sí había un proselitismo, pero no predicado, no evangelizado, no como lo conocemos, como lo hemos visto, como una tarea que ha hecho con mucho amor y con mucho esfuerzo la iglesia cristiana a lo largo de tantos siglos, bien o mal, pero lo ha hecho, y es anunciar y atender a un mandamiento que el Señor nos dijo, vayan y anuncien este evangelio, empezando por Jerusalén, pasando por Samaria y hasta los confines de la tierra. Un mandato que siempre les digo, tenemos que tener presente porque no fue dado solamente a ellos, sino que nos tiene que tocar hoy a nosotros. Porque si nosotros hemos conocido este evangelio y fuimos gentiles, tenemos que preguntarnos y más bien agradecer por aquella persona que nos habló de este Mesías. Bien o mal, con errores, con lo que sea que haya sido como nos haya llegado a nosotros este precioso conocimiento, tenemos que bendecir ese instante y aquellas personas que lo permitieron, aquellas personas que nos enseñaron, aquellas personas que estuvieron para decirnos de esta reconciliación en Dios. Así que Pablo dice, yo soy prisionero por esto, no porque quiera ser prisionero, sino que por causa de ustedes, porque Dios me ha ordenado, me ha dado esta responsabilidad con ustedes. Por revelación ha sido declarado el misterio que les anuncié, leyendo, lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Él dice, ahora ustedes saben que tengo conocimiento de esto especial, léanlo simplemente. Y esto significa, en otras palabras, que en efecto lo que estaba diciendo Pablo era novedoso. Cualquiera que leía a Pablo decía, ¿y este judío qué está hablando? Tiene mucho sentido lo que dice, porque no era un conocimiento, o sea, era una de esas preguntas sin respuesta. ¿Cómo restaurará el Señor al reino caído de Israel? Donde 10 tribus estaban dispersas y 2 tribus estaban asimiladas y completamente desordenadas, en un mundo ya muy cosmopolita, en un mundo muy permeado por Herodes, por Roma, por los griegos, por tantas cosas que acontecieron. Y uno dice, ¿cómo es posible que se pueda restaurar un pueblo? O sea, de verdad, pensémoslo. Piensa en algún pueblo precolombino que haya existido. ¿Tiene el nombre ahí en la mente? No, porque ya no existe ese pueblo precolombino, que no exista hoy. Pues a menos que sea un historiador diga, pues yo encontré una inscripción. Yo creo que ninguno aquí conocemos la cantidad de cientos de pueblos que existieron aquí en nuestra tierra y que ya no existen. Y que yo le diga, ese pueblo va a revivir. Y no solamente va a revivir, sino va a revivir su lenguaje, su idiosincrasia, sus leyes. Y no solamente eso, sino que el mundo se le va a unir. Eso parece una locura. Eso parece una locura por completo. Pues eso es lo que pasó con este pueblo. El pueblo de Israel fue prácticamente destruido. Prácticamente. Porque falta ver, aquí ya estaba muy disperso. Y falta ver que después es destruido el templo y los judíos que quedaban espantados por el mundo con la destrucción del templo. Que la Biblia diga que ese pueblo va a ser restaurado, el tabernáculo de David va a ser restaurado, que Israel va a ser recogido, pues es muy, muy, pero muy improbable. Muy improbable. Y estoy hablando, por lo menos acá, de 2000 años. La conquista precolombina de nosotros tiene apenas por muchos 600 años, en 1400. ¿Qué son 2000 años? Pues esto en efecto sí es una gran profecía y es una gran demostración del fruto bíblico. Y es que hoy yo digo, yo soy Israel también.
Es pensar en la misma. ¿Quién de ustedes diría es que yo soy de tal pueblo precolombino? Uno no se ve en eso jamás. Mucho menos de otro país, de otro idioma. Entonces, el gran poder de la escritura y este alcance inesperado, porque el mundo no se lo espera y el mundo no cree a esto, pues para nosotros es notorio. Y Pablo dice, esto es notorio. Y se lo he escrito. Y ustedes pueden entender cuál es mi conocimiento del misterio del Mesías. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y Pablo dice, esto que les estamos contando es algo nuevo. ¿Por qué nuevo? Pues porque antes no se entendió. Porque hasta este momento no se conoció. ¿Cómo fuera posible que el Mesías se manifestara para redimir en sí mismo al mundo? Pues nosotros lo hemos visto y lo hemos atestiguado. Por lo tanto, tenemos una información completamente nueva. Esto es equivalente a que se descubra un camino a viajar por el tiempo. Es equivalente a que se descubra un universo, un planeta vivo. Eso es algo que se creía imposible. Es algo que dice uno, ¿cómo se va a saber? Pues cuando llegan esos descubrimientos así de impactantes que conmueven a la opinión, esto fue un gran evento que conmovió a todo el mundo conocido. Tanto así que pues hasta el día de hoy se cuentan los años a partir de ese momento. Ahorita les dije, llevamos unos 2000 años y lo estoy contando a partir de este evento, del evento del Mesías. O sea que en efecto conmovió todo lo conocido. Por lo tanto dice, ustedes pueden leer lo de nosotros los apóstoles y los profetas, un conocimiento que nuestros padres no tuvieron. 6. Y aquí viene nuevamente y concluye y da un resumen de lo que es el misterio. Y yo les pido que se lo aprendan, que lo entendamos, que lo memoricemos. ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es el misterio de Pablo que entendió? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en el Mesías, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de Dios, de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Cuál es la gran revelación? Que los gentiles, que no eran pueblo, han venido a ser pueblo, coherederos, copartícipes. ¿Cómo así que coherederos? Sí, toda la Biblia habla de una herencia, de una tierra, de unas promesas heredadas desde Abraham hacia sus hijos. Se hereda de una manera paterna, desde dentro de casa. ¿Cómo puede alguien ser coheredero? A menos que entre y venga a ser parte de la casa, ¿no? Tiene mucho sentido. De repente una persona no puede tener más hijos y adopta a un hijo y lo ama y lo toma como hijo, pues de más que lo tenga claro, por supuesto, presente en su testamento cuando muera, porque lo tuvo como hijo. Pues, si bien esto no quiere hacer un énfasis en si eres hijo del linaje o fuera del linaje, lo que está diciendo es que todos venimos a ser llamados hijos y pueblo. Hijos y pueblo. Así que, gran misterio. Y es que tú y yo venimos a ser coherederos, o sea, también heredamos, venimos a ser miembros del mismo cuerpo, venimos a ser pueblo. Cuando se refiere a cuerpo, este es un término que se utiliza en todo Efesios. Y Pablo hace referencia a la congregación de Israel, al pueblo de Dios, lo llama un cuerpo, cuya cabeza es el Mesías. Y el pueblo es un cuerpo que debe cuidarse a sí mismo y protegerse. Y dice, pero este cuerpo no es judío, este es un cuerpo del cual vienen a ser parte incluso los gentiles. Y este es el gran misterio. Entonces, dice, vienen a ser coparticipantes de las promesas en el Mesías por medio del Evangelio. Oh, sí, pero no todo el mundo es parte, sino que mediante el Evangelio pueden tener lugar y pueden llegar a ser copartícipes. ¿Qué es el Evangelio? Alguien que me ayude a explicárselo a los nuevos de acá. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, ¿qué más? Es un anuncio que invita a volver, a reconciliarnos, ¿cierto? Evangelio, que significa
buen mensaje, o de hecho nuevo mensaje, es algo que es equivalente a cuando había guerra y de repente llegaba ya un hombre en su caballo a toda diciendo: se acabó la guerra. Buenas noticias. Se acabó la guerra y vencimos. Esa es una buena nueva, por ejemplo. ¿Se acuerdan que nos estaban destruyendo, estábamos sitiados? Se acabó la guerra. Esa es la buena noticia, el buen mensaje. ¿Dónde aparece este buen mensaje? En Isaías, ¿no? Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, y dile que su pecado ha sido perdonado y que doble ha recibido de la mano del Señor. Vos que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza la calzada, levanta lo que se ha caído, ¿no? Y será revelada la gloria del Señor. Algo así, parafraseándolo, dice Isaías. Y eso es el Evangelio. ¿Qué se anuncia? Que hay salvación. Que el Señor, en su paciencia, pasará por alto los pecados de los muchos. ¿A fin de qué? Y allá citamos los profetas, Ezequiel. A fin de que el impío deje su mal camino. El día que escuche, que cuando se le diga, vivirá, si él oye y atiende, vivirá. Y su pecado no será más tenido en cuenta. Perdónenme, el día que se le anuncie, morirás. Él sabe que va a morir. Y entonces él busca el escape. Y es el arrepentimiento. Entonces sobre él morirá, dice el Señor. No, sino que vivirá. Por cuanto hizo conforme a la justicia y restituyó, vivirá y no será contenido su pecado en cuenta. Pero el día que al justo se le diga vivirá, si él confiado en su justicia haga impíamente, morirá. De cierto no será tenida en cuenta su justicia. Por cuanto abrazó la iniquidad, morirá. Y ustedes dicen: Dios no es justo por eso. Y dice Dios: ¿no soy justo yo? Ustedes son los que no son justos. Sus caminos son los que no son justos. Así que volveos a mí, pueblo mío, dice el Señor. ¿Cómo puede el gentil que nunca oyó, no conoció, volverse a Dios? Pues bendito los hombres como Pablo, que anuncian, que anuncian, que anuncian. Como siempre le dije a mi hijo Samuelito, ¿cuál es la mejor profesión del mundo? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Es una profesión muy poco valorada, pero que es digna, porque el crédito de esto no lo da la gente, sino Dios. Así que cuando alguien atiende a esto, pues se siente orgulloso como Pablo, quien estaba en la prisión y decía: no importa porque mi mérito es que ustedes entiendan que también tienen un lugar en la mesa de Dios. Así que 7 del cual yo he sido ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es decir, en la soberanía de Dios me ha conferido este don. ¿Cuál? Pues el de anunciarles a ustedes que tienen esperanza. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías. Y es que cómo sentirse uno cuando le dicen a uno: usted irá hasta los confines de la tierra. Irá solo, nadie lo va a acompañar. Y se va a tener que defender con los dientes, pero tranquilo, Dios está con usted. Porque el logro de Pablo, a pesar de todos sus sufrimientos, que él no escatima en contarlas, nos las cuenta en muchas ocasiones, y que es importante saberlo, nos deja saber que, en efecto, de todas las páginas que él escribió, la dedicación que tiene a sus sufrimientos es mínima. Por lo cual no es una persona que se quejara, no es una persona que se lamentara: yo he sufrido mucho por ustedes, como esas personas que tiran la indirecta de me ha costado mucho, pero ¿qué espera finalmente? ¿Que le diga gracias? ¿O pobrecito? No, él no lo cuenta como a sabiendas de les va a tocar lo mismo. Y se los aviso. Que cualquiera que anuncie esto, el maestro dijo: benditos cuando por causa de mi nombre les persigan y los vituperen y digan todo tipo de clase de mentiras en contra de ustedes, porque así hicieron con los profetas, ¿no? Pero benditos son cuando estas cosas les pasan. Así que Pablo se sentía muy feliz. Y yo me siento muy feliz de estar leyendo a Pablo, porque este fruto es de hombres que tuvieron ese interés y ese amor por el prójimo, donde dijeron: ¿sabe qué? Mi vida vale, pero la de mi prójimo también. Así que mi vida no está por encima de la de mi prójimo. Yo voy a buscar su reconciliación con Dios.
Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Él dice, otra vez, él utiliza toda esta retórica para expresar lo que se siente tener la responsabilidad de compartirle al mundo, a un mundo olvidado. Porque ¿qué decían los judíos? No más a sus vecinos, le decían Galilea de los gentiles, al vecino, al de al lado. Ya lo tenían como, y es que Galilea también era Israel, pues ya los tenían como gentiles. Y claro, tenían muchas cosas que les habían gentilizado, pero no era solamente eso, sino era el menosprecio de sus propios hermanos, por lo cual menospreciaban a los apóstoles. ¿Ustedes son galileos? ¿Usted qué me viene a decir a mí qué? Yo soy judío, usted es galileo. Entonces el menosprecio por el prójimo es algo tan común que Pablo, todo lo contrario, se sentía muy feliz, muy orgulloso de poderle decir al que nunca se le avisó nada, al que todo el mundo le decía: a usted ni por acá, por estas tierras, para usted también hay salvación. Por lo cual dice él: me ha sido conferido anunciar esta sabiduría. Y esto también lo podemos ver cuando anunciamos el evangelio y personas tienen una reacción mucho más, ¿cómo decirlo?, honesta y sincera ante el cariño de un Padre celestial. Que finalmente es eso, el gentil cómo se sentiría, como decía el compadre hoy, sin Dios ni ley. O sea, más allá de rebelde se sentía también abandonado. Y es, ¿yo qué? O sea, pues para mí no hay nada. Pero entre los mismos gentiles, como cuando Pedro va a anunciar, dice que, ¿cómo es que se llamaba el centurión que lo invitó? Cornelio. Dice que él era un justo entre los gentiles y que él le invitó a su casa para que le anunciara este Mesías. Esto nos habla de que por más de que nosotros queramos segregar al mundo, el mundo también clama por el nombre del Señor. Y no lo conoce, pues ahí es donde está nuestra tarea y nuestro papel. Porque no se trata de estar juzgando al mundo, se trata de entender que el mundo necesita de Dios, que yo tengo un deber con el mundo. Es mi obligación, es un mandamiento de Yeshua. Es un mandamiento bíblico anunciar al mundo por encima de nuestra tranquilidad. Oía el otro día un pastor, ¿quién era? No recuerdo, eso que uno va pasando videitos de Instagram y decía el hombre, el cantante Marcos Vidal, y decía: no te frustres por no llenar lugares de gente y no te sientas muy mal porque no sabes a quién predicarle. Basta con que a una persona tú la prediques y te encargues de ella de verdad y la disipules y estés con esa persona y veas un fruto a lo largo del tiempo y digas: valió la pena. Que tener a muchas personas que pues también hemos visto que ya no están ahorita y igual la semilla les quedó y chéverísimo, pero me refiero que nosotros también tenemos que tener interés por hacer las cosas. Tenemos que esforzarnos. Hay personas aquí en esta congregación que siempre están ahí súper fieles, súper constantes. Y eso también muchas veces fue el trabajo de alguna persona que les dio a conocer este mensaje. El hecho de que nosotros lo estemos haciendo también, por eso les digo, agradezcamos. Porque también agradezco a todos los que alguna vez me anunciaron este evangelio precioso. Porque en su interés de dar a conocer este mensaje, pues aquí hay frutos de eso, que somos nosotros. Así que, dice él, conforme al propósito eterno que hizo el Mesías en nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayen a causa de mi tribulación por ustedes, las cuales son su gloria, la de ustedes. Gloríense en lo que me está pasando. Lo que está diciendo Pablo es que no empiecen con pobrecito Pablo y entonces por pensar en que lo que él está trayendo bien para ellos es el lamento de Pablo, entonces dejen de alcanzar lo que Pablo con mucho esfuerzo ha logrado. En otras palabras, si quieren agradecerme, diría Pablo, si quieren agradecerme
el trabajo que yo he hecho con amor por ustedes es salgan adelante con este camino. Den fruto con este conocimiento muy selecto que se le ha conferido a ustedes. Porque esta congregación, a quien le habló Pablo, seguramente es quien preservó también estos rollos. Y es quien seguramente también le sacó copias. Y es quien anunció y predicó esto que también habló Pablo. O sea, no es el trabajo de Pablo, es el trabajo hecho por hombres desde la antigüedad. Hombres como estos que de los cuales aprendemos y decimos, tengo una tarea importante y es seguir anunciando el Evangelio. Ministerio de Pablo a los gentiles, ese es el mensaje de hoy. Por esta causa, versículo 14, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Yeshua, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y él dice, y yo me postro delante de Dios. O sea, si ustedes me hacen este favor de no empezar a retroceder porque piensan que me han hecho un daño a mí, que estoy en la cárcel por su culpa, o sea, no se sientan mal por mí. Más bien, si ustedes avanzan para la gloria de Dios, yo ruego a mi Señor, de quienes ustedes pertenecen, que les fortalezca en su hombre interior, en su espíritu. En otras palabras, Pablo dice, dejen de preocuparse por mí, porque yo oraré por ustedes para que tengan la capacidad en su corazón para avanzar y dar esos pasos que son difíciles. ¿Quién no ha iniciado un camino con mucho entusiasmo y lo ha abandonado? Todos lo hemos hecho de alguna u otra manera. Hay muchas cosas que se hacen por emoción, por moda, por interesantes que parezcan, incluso por arrepentimiento. Pero un verdadero arrepentimiento produce un fruto que solamente es evidente a lo largo del tiempo. Así que deja de ser moda. Así que deja de ser un momento de entusiasmo y se convierte en un hombre nuevo. En una transformación, de lo cual Pablo dice, yo oraré para que el Espíritu de Dios esté en sus corazones y les afirme con poder. Para que habite el Mesías por la fe en su corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Oro para que el Señor habite en sus corazones, para que por medio de la fe seamos afirmados, cimentados en su amor, en el de Él. ¿En quién? Por medio de quien se ha sido reconciliado el mundo. Ustedes han sido reconciliados por medio de Él. Yo oro para que sean cimentados entonces en su amor, a fin de ser arraigados en Él y tengan entonces plena capacidad de entender el amor del Mesías. ¿Y esto qué quiere decir, mis hermanos? Y esto yo les invito a que lo pensemos. ¿Hemos entendido el amor de Dios? Yo les pregunto, a este tiempo, con los años que llevamos conociendo o no al Señor, ¿entendemos el amor de Dios? ¿Entendemos las dimensiones de este amor? Pablo dice, yo oro para que sean cimentados en Él, a fin de que puedan ustedes entender la anchura, longitud, profundidad, inconmensurabilidad del amor de Dios. Por eso les pregunto, ¿conocemos el amor de Dios de verdad? Ese que excede todo conocimiento, ese que excede toda plenitud, ¿conocemos el amor de Dios? Más allá, ¿lo entendemos? Porque yo digo, wow, lo he sentido claro. Mis hijos, en la sonrisa de mis hijos veo el amor de Dios, en mis padres, en mis amigos, en mil cosas. Yo digo, ahí estás tú, Señor. Pero lo entiendo. Entiendo en qué consiste el amor de Dios. Porque si lo entendiera, lo buscaría. Y el hecho de que yo hoy no esté buscando el amor de Dios, sino que me esté refugiando en mi propio y egoísta corazón, me hace entender que no entiendo a Dios y no lo conozco. De lo contrario, sería el más torpe de todos. Solo queda un camino, no lo conozco. Y la honestidad
Y la sinceridad de decir es que no entiendo a Dios. Es el mejor camino para conocerlo entonces. El peor de todos es decir lo entiendo. Y entonces afirmarme en decir, aunque lo entiendo, pues entonces lo odio. Porque aunque lo entiendo, no lo quiero. Y me reservo que Él no esté acá. También es válido, pero es mucho más lamentable. Así que, si hemos comprendido el amor de Dios, arraiguémonos en Él. Si no, roguemos por entenderlo. Porque es muy importante entender el amor de Dios. Se nos habla mucho del amor de Dios, pero poco se entiende el amor de Dios. ¿Qué tenemos que entender del amor de Dios? ¿Qué tenemos que entender del amor de Dios? ¿Cómo es posible que Dios visite al mundo, un mundo inagotable de maldad, y nos confíe el mayor de los tesoros, que es su Hijo, a fin de que el mundo sea rescatado por medio de Él? Si en eso no vemos el amor de Dios y no lo entendemos, tenemos mucho por descubrir. Bienvenidos al Evangelio. Les diría, tenemos que entender el Evangelio entonces. Pero no se preocupen, todos tenemos que transitar por eso. Lo importante es saber en qué punto estamos, porque el mayor de los perdidos es el que no sabe que está perdido. Tenemos que reconocer que necesitamos entender el amor de Dios para con nosotros gentiles. O más bien, en otras palabras y más bíblicas, que fuimos gentiles en otro tiempo y que hoy somos hijos suyos. Pero ¿será que sí lo soy? ¿Será que sí soy su pueblo? ¿O sigo siendo un gentil que le entra el evangelio por acá y le sale por acá? Tenemos que esforzarnos por entender el amor de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Él sea la gloria en la iglesia del Mesías por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pablo está diciendo en este cierre, es que espere, además de todo esto, le doy otra buena noticia, y es que a pesar de que usted no lo entienda, y a pesar de que usted no comprenda el amor de Dios, no le compete a usted, sino a Él mismo. Él se lo va a enseñar, y se lo va a demostrar, pero pídaselo. Porque Pablo dice, yo oro por ustedes para que el amor de Dios les sea abundado hasta toda plenitud. ¿Pero por qué no entendemos el amor de Dios? Porque tenemos un vago recuerdo de lo que es el amor de Dios y nos hemos conformado con eso. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas con abundancia, más allá de lo que le pedimos o entendemos, quien actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Así que mis hermanos, con este mensaje cerramos, y es que la gloria es del Altísimo, que nos ha buscado, la gloria es del Todopoderoso, que nos ha redimido, la gloria es de Él que nos castigó, pero quien también vendó las heridas, y que anunció un evangelio como este, a fin de que ninguno se pierda. Y otra vez se oye la voz. ¿Qué dice la voz? Dice tantas cosas. Y les digo algunas, que siempre que las leo, a mí me hablan, me conmueven, y es: si dieres oído hoy a su voz, no endurezcas el corazón. Hoy, y habla de un presente, y Hebreos lo ratifica, y no lo dice como en pasado, sino hoy, en presente. Si das oído hoy a su voz, no endurezcas el corazón, como ellos lo hicieron en el pasado y murieron. ¿Y por qué murieron? Porque no oyeron con fe. Oír con fe es tener la capacidad de escuchar y decir, no lo entiendo bien, pero a ojos cerrados yo lo sigo, porque yo confío en Él. No lo entiendo, pero sí confío. Es fácil. Yo puedo que no entienda bien, o más bien que Joshua me entienda bien a mí como padre. De más que no me entiende. A veces me puede ver molesto, a veces me puede ver jugando con él y dirá, pero ¿por qué mi papá se molesta conmigo? Él ni siquiera entiende sus errores. Pero estoy seguro que él confía en mí, a ojos cerrados. Estoy seguro que yo invito a mi hijo a cualquier lugar y si no está molesto, que es otro cuento, que los hijos también son cascarrabias, él no va a pensar nada malo de su papá jamás. Pero no me entiende, pero confía. Y si nosotros tuviéramos la capacidad de ser como niños, como dijo Yeshua, es que déjenlos que vengan a mí
Y si no se hacen como ellos, si no se hacen como los niños, no hay lugar para ustedes en el reino de los cielos. Hagámonos como niños, dejemos nuestro orgullo y roguemos, Padre, no entiendo, pero yo quiero seguirte. Yo sé que tus palabras son de vida. Yo sé que tú puedes obrar abundante y poderosamente en mí, que no entiendo. Y esa humildad es la que nos puede acercar realmente a Dios. De lo contrario, mis hermanos, ese orgullo nos va a terminar alejando mucho y mucho, al punto que el amor de Dios ya no exista más para nosotros. Y yo no quiero eso para ninguno. Yo quisiera, como dice Pablo, que pudiéramos ser afirmados en Él, que su Espíritu nos conmoviera en lo profundo del corazón y dijéramos, ya basta, necesito de mi Dios, lo necesito. ¿Qué he hecho yo? Es que de verdad, ¿qué podemos? Deje a un niño solo en la calle y puede esperar usted lo más trágico posible. Él no, difícilmente sobreviva. Y si sobrevive, con toda probabilidad va a leer en todos los periódicos milagro de Dios. Porque es que no hay forma de que uno piense que un niño no sea atropellado, muera de hambre, se vaya en un abismo. Y estoy hablando aquí en las montañas de Colombia en las que estamos. Por eso estos niños que fueron encontrados después de tantos días en las selvas colombianas, uno dice, esto es un gran milagro. Porque eran muy pequeñitos, de verdad. Por más de que los papás les hayan enseñado cosas, uno dice, wow, probabilidades mínimas. Y que estén vivos, Dios es grande. Pero es un ejemplo entre miles. Niño extraviado, niño muerto. En casos así extremos, ¿no? De que pasan los días y solito en una selva es presa de cualquier situación. Pero él no tiene temor si está su padre a su lado. Y ese padre pone la vida primero antes de que a su hijo le pase algo. Y él no entiende lo que hace su papá. No entiende por qué está usando unas varillas para hacer fuego, unas ramas, o por qué está haciendo lo que está haciendo, pero él confía. Hoy yo quiero invitarles a que confiemos en nuestro Dios, pero de verdad. Dejemos tanto ese espacio que hemos generado con Él. No lo puso Él, nosotros. Porque Él siempre está diciendo, venid a mí. Y sigue anunciando. Y siempre que esta voz sea oída, benditos los que oyen. Familia, que tengan una excelente semana. Shalom para todos. Recordemos las palabras de nuestro Maestro, que nos dice, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir, me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir, Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir, me
presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte Él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte Él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey